Esto es Noticias del Patriarcado. Y ahora vamos a intentar hacernos una idea de la relación de Venezuela con la muerte, de la lucha de Venezuela contra la muerte o de la lucha entre la vida y la muerte en Venezuela. Para ello nos concentraremos en explicar la figura 1 del notable estudio de Gustavo A. Páez, publicado en la Revista Geográfica Venezolana el año 2018. El estudio se llama Venezuela, de una mortalidad en descenso a una en ascenso. En su aparente inocencia, esta figura 1 refleja, como veremos, la dolorosa y terrible situación por la que atraviesa la sociedad venezolana. La lucha de Venezuela contra la muerte pasa por 4 etapas. En la primera etapa, desde el establecimiento de la Cuarta República hasta 1920, la mortalidad en Venezuela había permanecido muy elevada, falleciendo unas 20 a 35 personas por cada 1000 habitantes, un comportamiento típico de un régimen demográfico denominado primitivo. La curva de la mortalidad se acercaba mucho a la de natalidad. Esas elevadas tasas de mortalidad eran consecuencia de la realidad que vivía el país hasta 1920. En términos generales, más del 80% de la población residía en el ámbito rural, con relaciones características de una sociedad feudal y ciertas reminiscencias esclavistas heredadas de la época de la colonia, bajo un sistema de explotación agrícola atrasado y rudimentario. En esta primera etapa, la muerte en Venezuela era poderosa y cobraba un caro tributo a los venezolanos. Pero desde 1920 y durante todo el siglo XX, esto cambiará. La muerte en Venezuela irá perdiendo terreno, irá cayendo y cayendo durante todo el siglo XX, pese a lo tortuosa o conflictiva que haya sido la historia venezolana de 1920 a 1999. Tenemos así una segunda etapa de la lucha de Venezuela contra la muerte. En la segunda etapa, de 1920 a 1945, el nivel de la mortalidad pasó de fluctuar de 20 y 30% a 16 y 22%, lo cual significó una variación de cambio de descenso entre 20 y 26,6%. En términos absolutos, por tanto, la muerte se había reducido en Venezuela, pero todavía había algunos sectores muy vulnerables. Era el caso de los niños venezolanos. Así, en esta segunda etapa, aunque la muerte está siendo en general derrotada, la mortalidad infantil continuaba muy elevada, oscilando entre 102 y 140%. Luego tenemos una tercera etapa, de 1945 al 2000, que se caracterizó por una mayor aceleración en la disminución de la mortalidad. De 1945 al 2000, la muerte en Venezuela siguió perdiendo terreno, cayendo y retrocediendo. Y de nuevo, pese a lo caótica y turbulenta que pudo ser y fue la historia venezolana del siglo XX, lo cierto es que los venezolanos iban derrotando a la muerte con paso firme y seguro. De allí que la tasa bruta de mortalidad bajara de valores de 15% en 1946 e incluso superiores a 20% en la etapa anterior, a 4,9%, representando una disminución importante de 67,3%, 1945-2002, y más aún de 75%, tomando el mayor valor alcanzado de 22% en 1926. En esta etapa, la muerte de los hombres disminuye en un 39%, en tanto que la muerte de mujeres disminuye mucho más, llegando a reducirse hasta un 60,8% en relación con la etapa anterior. La segunda y tercera etapas son, por tanto, de un claro triunfo de la vida en Venezuela, en tanto que la muerte no deja de caer. Volvamos ahora a la figura 1. La línea más oscura muestra la tasa de mortalidad del año 1950. Digamos pues que esta línea oscura representa la muerte en Venezuela a comienzos de la tercera etapa. Si la muerte se encuentra a este nivel relativamente bajo, es gracias a que durante la segunda etapa, de 1920 a 1945, esta no dejó de caer.
Así que fue la tendencia a la baja de la segunda etapa la que situó a la muerte en este nivel relativamente bajo en 1950, a comienzos de la tercera etapa. Ahora vamos a ver hasta dónde descendió la muerte a finales de esta misma tercera etapa. Esa línea naranja representa a la muerte en 1980. Vemos que conforme a la tendencia iniciada en los años 20, en 1980 la muerte continuó cayendo de manera clara. Prácticamente, la tasa de mortalidad se redujo para los venezolanos de todas las edades. Murieron considerablemente menos niños y menos jóvenes. La menor mortalidad entre personas de 55 años en adelante es mucho más modesta, pero también acá la muerte va perdiendo terreno y sigue cayendo. Solo entre personas de 75 a 79 años se nota que la tasa de mortalidad, en lugar de seguir cayendo, subió. En esta categoría de personas, la tasa de mortalidad sube a niveles un poco superiores a los que tenía en 1950. Entre este pequeño grupo de gente de 75 a 79 años, la muerte no solo no perdió terreno, sino que pudo conquistar espacio y en lugar de caer, subir. Pero en general, entre la gran mayoría de la población venezolana, la tendencia a la baja de la tasa de mortalidad se mantuvo clara y firme. Ahora vamos a ver la tasa de mortalidad del año 2012. Pero antes de ver la tasa de mortalidad real y para percibir mejor lo sucedido, vamos a hacer una proyección. Considerando que desde 1920 a 1950 la muerte no dejó de caer, que de 1950 a 1980 la muerte siguió cayendo de manera contundente, para el año 2012 se podría hacer la siguiente proyección. Es una proyección muy modesta. La tasa de mortalidad sigue descendiendo para los venezolanos de todas las edades, pero no tanto como entre 1950 y 1980. Se trata, por tanto, de una proyección bastante razonable y muy modesta o pesimista, en el sentido de que se podía esperar una mayor caída de la muerte considerando la tendencia de los últimos 80 años. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera tasa de mortalidad del año 2012? Fue esta. Vemos que sucedió un cambio macabro para un amplio grupo de personas. Para los venezolanos de entre 15 y 35 años, el año 2012, la muerte no solamente no dejó de caer, sino que la tasa de mortalidad aumentó, y aumentó tanto que superó y con mucho la tasa de mortalidad de 1980. Aumentó tanto que entre los jóvenes de 15 y 24 casi llegó a los niveles de 1950. En el año 2012 ya se había revertido brutalmente entre estos jóvenes una tendencia hacia la baja de la tasa de mortalidad que se había mantenido casi todo el siglo XX. Así estaban las cosas el año 2012, que es hasta donde al parecer se pueden conseguir cifras oficiales para poder estudiarlas, porque desafortunadamente, dice el estudio, el retraso en la publicación del anuario de mortalidad por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de registro de estadísticas vitales por el Instituto Nacional de Estadística se constituyen en una fuerte limitante para conocer más de cerca la realidad actual. Y es que a medida que la muerte gana terreno en Venezuela, y cuando es más urgente que nunca tener informes confiables y oficiales para realizar análisis científicos, el Estado se retrasa en actualizar anuarios de mortalidad y registro de estadísticas vitales. Pero a partir de la tendencia de la tasa de mortalidad del lapso 2012 y considerando las informaciones que ofrecen algunos medios y organismos no gubernamentales, como el Observatorio Venezolano de Violencia, en el estudio se hace una estimación para la tasa de mortalidad del año 2017.
La situación sería esta. De manera que para el año 2017, la tasa de mortalidad de esta categoría de venezolanos, para estos miles de jóvenes, habría llegado a aumentar tanto que esta vez sí habría incluso superado los niveles de mortandad de 1950. Se trata de uno de los rasgos más terribles de la historia venezolana reciente. De nuevo se constata un retroceso de la vida. Todo el terreno que había ido conquistando aquí desde 1950 pasó a ser ocupado por la muerte. Y aún más, el estudio advierte que no cabe duda que con la tendencia mostrada en la cuarta etapa y por haberse agravado aún más la realidad país entre 2013 y 2017, en la actualidad la tasa de mortalidad continúa aumentándose y probablemente las estadísticas sean más alarmantes. Y es que desde el año 2000, en Venezuela, la lucha entre la vida y la muerte había ingresado a una cuarta etapa. En la última cuarta etapa, que va desde aproximadamente el año 2000 hasta el 2012, después de más de 80 años de caída casi ininterrumpida de la mortalidad en Venezuela, tanto la mortalidad general como por edad y sexo, así como la infantil, han presentado valores en ascenso, incidiendo finalmente sobre los progresos positivos alcanzados en la esperanza de vida al nacer. De manera que es precisamente durante los gobiernos de Chávez y de Maduro que la vida empezó a perder terreno en Venezuela. Según el estudio, el incremento de la tasa de mortalidad entre los grupos más afectados, hombres jóvenes principalmente, va a encontrar su explicación en la frecuencia con que están ocurriendo homicidios, muertes por agresiones, suicidios, accidentes y fallecimientos por la reaparición de patologías infectocontagiosas, que en el pasado habían sido controladas y casi erradicadas en Venezuela. Los asesinatos aparecen, como se ve, como una de las principales causas del avance de la muerte durante la llamada Revolución Bolivariana. Estos son los terribles datos que nos ofrece el importante estudio de Gustavo A. Páez. Repasemos ahora brevemente parte de la información proporcionada por el Observatorio Venezolano de Violencia. Nos limitaremos a dar cifras del 2017 al presente. Veremos el total de asesinatos, por un lado, y por otro, nos detendremos en los muertos directamente en protestas y marchas y los muertos por resistir a la autoridad. Estos últimos son los venezolanos asesinados por el ejército y la policía, y en ellos caben desde asesinados por pertenecer a grupos criminales, reales o supuestos, hasta personas ejecutadas por motivos políticos, como la ejecución del policía rebelde Óscar Pérez y las 6 personas que lo acompañaban, una enfermera incluida. 2017, total de asesinatos 26.616. Según algunas fuentes, Venezuela fue ese año el segundo país más violento del planeta. Muertos en protestas, 157. Una masacre total. Muerto por resistir a la autoridad, 5.535. 2018. Total de asesinatos, 23.047. Ese año fue el país con más muertes violentas del mundo. Muertos en protestas hasta junio, 28, con más de 400 heridos. Muertos por resistir a la autoridad, 7.523. 2019, muertos en protestas hasta el mes de enero, 29. Más de 12.000 venezolanos asesinados por militares y policías en Venezuela en el lapso de 2 años. Parece entonces que hay ya y hace tiempo una guerra franca del Estado contra el pueblo, y el pueblo está ya hace años en pie de guerra contra el Estado. El observatorio habla de cerca de 11.000 protestas registradas solo en el año 2018.
es como si fuera una guerra civil, con la única salvedad de que un bando, el Estado, tiene aún el monopolio de las armas y el otro hace la guerra con lo que puede. Aunque, en rigor y gracias a la destrucción de la institucionalidad y de la economía, muchas personas, tal como pasa en las guerras, se organizan en bandas armadas y grupos guerrilleros. En palabras de Roberto Briceño, director del Observatorio de la Violencia en Venezuela, Venezuela es un territorio controlado por las armas, donde se vive por el control de armas y no por la ley.